La puerta se cerró con violencia. No fue un portazo descuidado, fue intencional. El tipo de golpe que quiere decir algo sin decirlo con palabras, aunque también se dijeron palabras. Muchas, y algunas de ellas no se pueden olvidar, aunque uno quiera. El eco tardó unos segundos en irse, y entonces quedó el silencio. Ese silencio particular que solo conocen las madres que se han quedado solas en una casa que todavía huele a su hijo, rodeadas de las consecuencias de algo que no debió decirse. Lucía está en la sala, sentada, las manos sobre las rodillas, mirando la puerta que su hijo Salvador cerró de ese modo hace ya 4 horas y que no ha vuelto a abrirse. Está repasando las palabras que él le dijo, y está repasando las que ella le dijo a él. Y en medio de esa repetición silenciosa, hay unas en particular que le pesan más que todas las demás. Las suyas, las que salieron cuando el dolor se volvió más grande que el control. Las que dijo en voz alta y que ahora no puede deshacer. Escúchame bien, porque lo que voy a decirte esta noche, la mayoría de las personas no lo va a decir. No porque no lo sepan, sino porque es incómodo. Porque implica hablar de algo que le duele a quien más ama. A ti, sé que llegas cansada. Sé que llegas con el corazón pesado después de una escena que no fue la primera, y que temes que no sea la última. Sé que hay noches en que el amor que sientes por ese hijo convive con algo muy parecido a la desesperación. Y sé que hay palabras que salieron de tu boca en algún momento de esa desesperación que ahora cargas como una deuda que no sabes cómo saldar. Padre Pío lo sabía. Padre Pío acompañó a madres con hijos rebeldes durante décadas en el confesionario de San Giovanni Rotondo y vio un patrón que se repetía con una precisión que a él no lo sorprendía ya, pero sí seguía doliendo. El patrón era este. En algún momento de la crisis, en la noche más oscura, en el instante en que el dolor se volvió insoportable, la madre había dicho palabras que no debió decir. Y después de decirlas, sin entender bien por qué, el hijo se había alejado un poco más. Padre Pío no enseñó esto para condenar a esas madres, lo enseñó para liberarlas, porque lo que descubrió en ese confesionario no fue que las madres eran malas mujeres que maldecían a sus hijos desde el odio, fue que eran buenas madres que maldecían desde el dolor. Y que no sabían que esa distinción, siendo real ante Dios, no cambiaba el peso espiritual de las palabras, pero sí cambiaba completamente lo que podían hacer con ellas. Hay una enseñanza de Padre Pío que fue transmitida por varias de sus hijas espirituales en San Giovanni Rotondo, recogida en los testimonios pastorales del periodo entre 1918 y 1925. En esos años, Padre Pío atendía en el confesionario a madres de hijos que se habían alejado de la fe, de la familia, de todo lo que les habían enseñado. Madres que llegaban destrozadas, preguntando qué habían hecho mal, pidiendo que él hiciera algo. Y antes de responder a ninguna de esas preguntas, Padre Pío les hacía una sola pregunta que nadie esperaba. No les preguntaba cuándo se había ido el hijo. No les preguntaba cuántos años llevaban sin hablar. Les preguntaba, ¿recuerdas si alguna vez le dijiste palabras de condena, palabras de desesperanza, palabras que cerraron en lugar de abrir? Casi siempre venía el silencio. Y después, en voz baja, la respuesta, sí, padre. Una vez, cuando llegó borracho a las 3 de la mañana y yo estaba esperándolo desde las 10, le dije que ya lo había perdido. Una vez, padre, cuando me dijo que ya no creía en Dios, le dije que ojalá nunca hubiera dicho eso, que lo estaba avergonzando. Una vez, la peor noche, le dije que maldita la hora en que lo traje al mundo. Siempre había una vez. Y Padre Pío les respondía con una firmeza que no admitía interpretaciones.
Cuando maldices a tu hijo, le abres una puerta que tus oraciones solas no pueden cerrar, pero cuando bendices al mismo que te hirió, cierras esa puerta con el mismo poder con que la abriste. Hay otra frase que sus hijas espirituales transmitieron con exactitud. Nunca maldigas a un hijo rebelde, aunque el corazón te sangre. Tu maldición no lo castigará, lo perderás para siempre. No como amenaza, como advertencia, como la advertencia de quien ya lo había visto suficientes veces para saber que era verdad. Necesito explicarte algo que Padre Pío entendió con una claridad que la Iglesia moderna ha perdido casi completamente. No es mi opinión, es doctrina, teología sapiencial que viene directamente de las Escrituras. Hay un versículo en el Eclesiástico, capítulo 3, versículo 9, que Padre Pío conocía y citaba en su instrucción a las madres. La bendición del padre afirma los hogares de los hijos, pero la maldición de la madre los destruye hasta los cimientos. Hasta los cimientos. No en parte. Hasta los cimientos. Padre Pío tomaba esta escritura y la aplicaba con algo que él llamaba la doctrina de la primera consagración. Enseñó que la madre es quien consagra al hijo a Dios desde el vientre, no en un acto formal, no necesariamente con palabras, sino con la orientación de toda su vida antes de que él nazca, con la primera señal de la cruz que le hace en la frente, con las primeras oraciones que le enseña antes de que las entienda. Esa consagración es real. Tiene peso espiritual real, y por eso las palabras de esa madre sobre ese hijo no son palabras ordinarias. Son palabras con autoridad, la autoridad de quien lo consagró primero. Proverbios, capítulo 18, versículo 21, dice con precisión: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Padre Pío aplicaba ese verso al ministerio materno con una consecuencia que a las madres les costaba escuchar, pero que él no suavizaba. La misma lengua que reza por el hijo puede herirlo con autoridad igualmente real. El hijo rebelde lleva encima las palabras de su madre como un manto o como una cadena. Y lo que ninguna madre que maldijo en un momento de dolor extremo suele entender es esto: no hubo odio, hubo agonía. Pero el peso espiritual de las palabras no cambia según la intención que las produjo. Lo que cambia es lo que Dios le permite hacer a esa madre con ellas. Me acuerdo de Doña Esperanza, Guadalajara, noviembre del año 2003. Llegó a la parroquia a la que yo colaboraba esporádicamente en esos años. Ya no era diácono activo, pero el párroco me llamaba cuando había situaciones que necesitaban más tiempo del que él podía dar. Doña Esperanza había viajado desde Guadalajara a Puebla a ver a una hermana, y la hermana la trajo a verme porque llevaba 2 años sin saber nada de su hijo Salvador, que tenía 24 años, y desde la última noche que vivió bajo su techo no había dado señal de vida. Me senté con ella en la sacristía después de la misa de las 12. Era una mujer ordinaria, del tipo de mujer que lleva la vida entera haciendo todo bien y no entiende cómo llegó hasta aquí. Devota, trabajadora, buena esposa, buena madre, esas palabras las usaba ella misma como un inventario, como si estuviera tratando de demostrar que no merecía lo que le había pasado. Yo hice todo bien, padre Marcelino, todo. La escuché un buen rato hablar de Salvador, de cómo había sido de niño, de cómo empezó a cambiar en la adolescencia, de los problemas con el alcohol, de las noches de esperar, de los años de esperarlo y no saber si al día siguiente iba a llegar con una llamada de la policía o con él en persona, hasta que llegó la noche que la rompió. La última noche que Salvador durmió en esa casa. Llegó de madrugada, borracho. No era la primera vez, pero esa noche algo se quebró en Doña Esperanza.
Algo que llevaba años aguantando llegó a su límite, y ella, delante de él, con la voz que le quedaba después de años de miedo y amor y desesperación revueltos, le dijo estas palabras que me repitió a mí con los ojos llenándose de lágrimas. Ojalá nunca hubieras nacido. Ya estás perdido, y yo ya no soy tu madre. Salvador tomó sus cosas y se fue. Y no volvió. Cuando doña Esperanza terminó de contarme esto, el silencio en la sacristía era denso. Le pregunté algo que ningún otro consejero le había preguntado en esos 2 años. Doña Esperanza, ¿alguna vez le ha pedido perdón a Dios específicamente por esas palabras? No por el enojo de esa noche en general, por esas palabras exactas. Me miró un momento, pensó, y después dijo algo que me llegó muy adentro. Pensé que sí, pero ahora que me lo pregunta así, creo que pedí perdón por haber perdido el control, no por las palabras en sí, no con la autoridad de madre. Hay una diferencia enorme entre las dos cosas, y doña Esperanza la entendió en ese momento. Estuvimos en esa sacristía un buen rato más. Hicimos juntos algo que ella nunca había hecho. Nombrar las palabras, hacerse cargo de ellas como madre y revocarlas con la misma autoridad con que las había pronunciado. Lloramos los dos. 6 meses después, Salvador llamó por teléfono desde Monterrey. No fue inmediato, no fue fácil. Las cosas que se rompen así no se arreglan de un día para otro, pero llamó. Yo no sé con certeza qué movió esa llamada. No tengo manera de probarlo. Pero sé lo que vi cambiar en doña Esperanza esa tarde en la sacristía. Dejó de cargar la culpa de lo que dijo, y empezó a cargar la intención de la bendición. Y algo en ella se acomodó de una manera que no puedo explicar de otro modo. Ahora bien, hay algo que quiero que entiendas con mucha claridad antes de llegar a la acción de esta noche. Hay madres que escuchan esto y sienten una culpa nueva encima de la que ya cargaban. Entonces soy yo la culpable. Yo alejé a mi hijo con mis palabras. Así no funciona. Padre Pío no enseñó esto para condenar a las madres. Lo enseñó para darles de vuelta el poder que creían haber perdido. Hay una diferencia fundamental entre la maldición pronunciada desde el odio y la maldición pronunciada desde la agonía. Desde el odio es una declaración de la voluntad. Desde la agonía es un grito de dolor. Dios conoce esa diferencia mejor que nadie. Y la conocía Padre Pío, que había escuchado a suficientes madres para saber que ninguna de ellas quería de verdad lo que sus palabras decían. Lo que hacía Padre Pío en el confesionario no era condenarlas. Era mostrarles que tenían en las manos algo que no sabían que tenían. La misma autoridad que pronunció esas palabras puede revocarlas. La misma lengua que cerró puede abrir. La misma madre que dijo, ya te perdí, puede decir esta noche, lo que dije en el dolor no representa mi voluntad y lo revoco. Y ese acto de revocación tiene peso espiritual real. No porque sea una fórmula mágica, sino porque viene de la misma fuente que hizo que las palabras originales tuvieran peso, la autoridad materna. Esa autoridad no se pierde en el dolor. Sigue ahí, esperando ser usada hacia el lado correcto. Y aquí es donde necesito que pongas atención, porque lo que viene ahora es lo que nadie te dice. Hay algo en la tradición espiritual de la Iglesia, no una superstición popular, sino una enseñanza recogida en la práctica del exorcismo menor y en los escritos de los padres, sobre las palabras de maldición pronunciadas por figuras de autoridad. Padre Pío trabajó casos concretos. Madres cuyas palabras de rabia precedieron la caída espiritual de sus hijos, no como causa única, no como sentencia inevitable, sino como una apertura, lo que en la tradición se llama una brecha. Una brecha no es un abismo.
no es una condena permanente, es una apertura que el adversario aprovecha, y si fue abierta con autoridad, puede ser cerrada con autoridad. Esta es la esperanza de esta noche, no la esperanza vaga de quien dice, todo va a estar bien, sin saber por qué. La esperanza concreta de quien entiende el mecanismo y sabe que tiene en sus manos lo que se necesita para revertirlo. Tu hijo no está perdido para siempre. Las palabras que dijiste no escribieron su destino, pero sí abrieron algo que conviene cerrar. Y puedes cerrarlo esta noche. Quiero darte algo concreto, porque eso es lo que siempre entregó Padre Pío. No solo el diagnóstico, la acción. Lo que voy a enseñarte es la revocación y la bendición nueva. Es un acto espiritual de 3 partes, hecho esta noche en privado, basado en la enseñanza pastoral de Padre Pío sobre la autoridad materna, basado en la doctrina de la bendición familiar de la tradición católica, basado en Eclesiástico capítulo 3, versículo 9, y en Proverbios capítulo 18, versículo 21, que Padre Pío citaba cuando hablaba de este tema. Necesitas 4 cosas, un papel y un bolígrafo, una imagen de Padre Pío o del Sagrado Corazón. Si no tienes imagen, un rosario sirve, una vela blanca si es posible, agua bendita, y algo más, que no está en esa lista pero que es igual de importante. Honestidad. Porque este acto no funciona si lo haces con palabras que no representan lo que realmente sientes. Funciona porque es verdad. Porque lo que dices es exactamente lo que es. Primera parte, el nombramiento. De pie, el papel sobre la mesa con el bolígrafo en la mano. Escribe el nombre completo de tu hijo. Debajo del nombre, escribe con honestidad las palabras que recuerdas haber dicho en rabia. No las suavices, no las parafrasees. Si dijiste, maldita la hora en que te di a luz, escribe eso. Si dijiste, ya estás perdido, escribe eso. Si no recuerdas las palabras exactas, escribe la esencia, lo condené. Le dije que no había esperanza para él, no como penitencia, como nombramiento, porque las palabras que no se nombran con claridad no se pueden revocar con claridad. Después, en voz baja, di estas palabras. Padre Pío, ayúdame a ver lo que hice en la oscuridad del dolor. No fue odio, fue agonía. Pero las palabras salieron y necesito traerlas a la luz. Deja que eso se asiente. Mira el nombre de tu hijo sobre el papel. Ese nombre es la razón de todo lo que estás haciendo esta noche. Segunda parte, la revocación. Arrodíllate o siéntate en posición de oración, lo que tu cuerpo te pida y lo que sientas que honra el momento. Sostén el papel entre ambas manos y di estas palabras con la firmeza tranquila de quien sabe lo que está haciendo. En el nombre de Jesús, y con la autoridad que Dios me dio como madre de este hijo, revoco toda palabra de maldición, de condena, de desesperanza que salió de mi boca sobre su alma. Esas palabras no representan mi voluntad, representaron mi dolor. Las retiro, las cancelo. No tienen poder sobre él desde este momento. Haz la señal de la cruz sobre el papel. Despacio, con atención en cada movimiento. No es un gesto vacío, es el gesto de quien está usando la autoridad que tiene, la autoridad de madre, la autoridad que consagró a ese hijo antes de que él supiera que era alguien. Esa autoridad no la perdiste en la noche más oscura. Sigue siendo tuya, y la estás usando ahora hacia el lado correcto. Tercera parte, la bendición nueva. Ponte de pie. Moja los dedos en agua bendita. Haz la señal de la cruz en el aire frente a ti, como si tu hijo estuviera de pie ante ti, mirándote. Y di estas palabras, con calma, sin prisa, con la voz de alguien que tiene algo importante que dar. Hijo mío, te bendigo con la bendición que debí darte desde el principio. Te bendigo en tu salida y en tu llegada. Te bendigo en tu rebeldía y en tu regreso. Que la misericordia de Dios te encuentre donde yo ya no puedo llegar. Padre Pío,
Lleva esta bendición donde ninguna madre puede entrar. Enciende la vela blanca. Déjala arder un momento. No hay nada más que hacer esta noche, solo el mantenimiento, que es simple. Durante 21 noches consecutivas, antes de dormir, haz en silencio la señal de la cruz sobre la cabeza imaginada de tu hijo. Sin palabras. Solo el gesto, solo la intención de bendición que ya pronunciaste esta noche. 21 noches. Después déjalo en manos de Padre Pío. Quiero decirte algo sobre lo que acabas de hacer, o sobre lo que vas a hacer después de que termine esta noche, porque sé lo que muchas mujeres sienten en este punto. Sienten que es poco, que frente al peso de años de rebeldía, frente a una puerta que se cerró con violencia, frente a un hijo que no contesta el teléfono, o que cuando contesta es para herir, decir unas palabras de revocación y hacer la señal de la cruz en el aire, parece demasiado pequeño. Y Padre Pío respondería exactamente lo que dijo siempre sobre estas cosas. Los gestos más poderosos en el mundo espiritual son casi siempre los más pequeños. Un nombre escrito con honestidad sobre un papel, unas palabras pronunciadas en voz baja, en el silencio de la noche. La señal de la cruz hecha con agua bendita sobre el aire, donde debería estar tu hijo. No es el tamaño del gesto lo que lo hace poderoso. Es la autoridad desde la que se hace. Tú eres la madre de ese hijo, la primera persona que lo conoció antes de que nadie más lo conociera, la primera que oró por él sin que él lo supiera, la primera consagradora. Cuando dices lo bendigo, después de haber dicho lo revoco, no lo dices desde la desesperación, lo dices desde la autoridad. Desde la misma autoridad que dio peso a las palabras que dijiste en el dolor. Y eso, dice Padre Pío, tiene un peso real en el plano espiritual que ninguna cantidad de sufrimiento silencioso puede reemplazar. Hay una anécdota que los estudiosos de Padre Pío documentaron de sus años de ministerio en San Giovanni Rotondo. Un sacerdote, amigo suyo, llevó ante él a un matrimonio cuyos 3 hijos habían terminado en prisión. El matrimonio venía a pedir la bendición de Padre Pío para que sus hijos fueran liberados, o para que encontraran alivio, o para que algo cambiara. Padre Pío los miró y les dijo algo que los dejó sin palabras. Me niego a bendecirlos, no porque no pudiera, no porque no quisiera, sino porque les explicó que habían llegado a pedir una intervención espiritual para una situación que ellos habían contribuido a crear con su negligencia espiritual durante los años de formación de sus hijos. La bendición de Padre Pío no era un parche para los efectos de una herida que ellos habían dejado abierta. Ahora bien, ese mismo Padre Pío, que les negó la bendición esa tarde, fue el que enseñó durante décadas en el confesionario que la madre puede revocar con misericordia lo que soltó en agonía. La diferencia no está en si hay consecuencias. La diferencia está en si hay responsabilidad. El matrimonio que llegó a pedir la bendición sin asumir nada, sin nombrar nada, sin hacer nada, ese recibió el no de Padre Pío. La madre que llega esta noche a nombrar lo que dijo, a asumirlo, a revocarlo con la autoridad que tiene, esa recibe algo diferente. No garantías, no promesas de que el hijo va a llamar en 6 meses, pero sí la certeza de que algo que estaba abierto puede cerrarse esta noche. Y de que la madre que cierra esa apertura con honestidad y con autoridad ha hecho lo que está en sus manos hacer. El resto pertenece a Padre Pío y a Dios.
Antes de que te vayas esta noche, quiero que recuerdes algo sobre Doña Esperanza. Cuando se fue de esa sacristía en Puebla, en noviembre del 2003, llevaba el peso de 2 años de silencio de su hijo y la memoria vívida de las palabras que le había dicho la última noche. 2 años de no saber dónde estaba Salvador. 2 años de rezar oraciones que ella misma sentía incompletas sin saber por qué. Lo que encontró esa tarde no fue una promesa de que Salvador iba a volver. Lo que encontró fue claridad sobre lo que ella había hecho y lo que podía deshacer. Y algo en esa claridad le cambió la manera de cargar la situación. Dejó de cargarla como culpa. Empezó a cargarla como intención. Ya no ¿qué hice para que esto pasara?, sino ¿qué puedo hacer desde donde estoy? 6 meses después, Salvador llamó desde Monterrey. Yo no sé qué movió esa llamada. No tengo manera de probarlo. Pero sé que doña Esperanza ya no era la misma mujer que había llegado destrozada a esa sacristía. Y sé que la oración que rezó esa tarde, con honestidad y con la autoridad de madre, fue la primera en 2 años que ella misma sintió completa. Hay madres que dijeron palabras que no debían decir. Madres que lo dijeron desde el dolor, no desde el odio. Madres que no sabían que esas palabras tenían un peso que sus oraciones posteriores no alcanzaban a compensar. Madres que esta noche encuentran que la misma autoridad que pronunció esas palabras puede revocarlas. Madres que no están pidiendo un milagro, están ejerciendo lo que siempre fue suyo. Tú eres una de ellas, y yo estaré aquí. Que Padre Pío lleve esta bendición donde ninguna madre puede entrar. Que el hijo que cerró esa puerta con violencia esta noche encuentre en algún lugar que no ves una apertura que no supo que existía. Que lo que dijiste en la oscuridad del dolor sea reemplazado esta noche por lo que siempre quisiste decirle desde que lo conociste. Cuídate esta noche y reza antes de dormir.